¿Qué tal, amigos? Bienvenidos. Comienza Todas las Voces en el canal de los debates. Qué lindo decir el canal de los debates en un año que fue intenso también en esa materia y que tuvo en esta casa, además, realizaciones que demandaron la organización de un enorme equipo, tanto técnico como periodístico, pero cuando decimos a veces casi que como un latiguillo el canal de los debates, debemos reivindicarlo, porque efectivamente en este año electoral Canal 4 cumplió con un cometido esencial para esta democracia que continuamos disfrutando y que por otra parte tuvo en Todas las Voces lo que ustedes más o menos tienen ya la costumbre de ver, el intercambio libre de ideas. Conrado, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Llegamos Daniel? al último programa, pero ¿sabés qué? Anunciando el ciclo 2020. Eso me deja muy contento Sí, sí. y por el país y por nuestros espectadores que nos dan el aliento cada día en la calle. Qué lindo estar con Martín Aguirre en esta noche. ¿Cómo te va, Martín? Muy bien, Daniel. Secretario de redacción del diario El País y allí compartiendo la redacción del diario. Con algunas ¿Lees las columnas de Martín Aguirre, Gabriel Mazarovich? Te digo la verdad, lo único que leo del País es el editorial, es la página editorial. Sí. Y son más de las veces que te enojas con Martín. Bueno, ahora sí lo puedes decir, está ahí. No, me ha escuchado hablar de eso, de enojarme, no, pero generalmente discrepo, sí, claramente. Sí, claro. Era bastante obvio. ¿Cómo te va, Vivi? ¿Qué tal, Daniel? Yo compartí redacción con Aguirre. Sí, claro, exactamente. Unos cuantos años. Unos cuantos años, ¿no? Sí. Bueno, y tenemos hoy a un entrevistado de lujo que va a estar con nosotros en el primer tramo. Si me permite, señor ministro designado Javier García, quiero decirles que en el segundo tramo de Todas las Voces tendremos al señor fiscal de homicidio Juan Gómez. Pero observando el perfil del fiscal Gómez, un hombre que nació allá cerca de Tranqueras, a unos 13 kilómetros de Tranqueras de Rivera, y que a los 7 años vivió una circunstancia vital, una circunstancia donde su sobrevida estaba severamente comprometida. Se lo voy a preguntar a él personalmente. Luego, con el paso de los años, volvió a tener una situación donde los médicos le daban un 5% de sobrevida. Quiere decir que es un sobreviviente y que asume además este desafío. Yo no sé muchas veces cómo carga con ese peso en las espaldas el fiscal de homicidio Juan Gómez en el segundo tramo de Todas las Voces. Señor ministro designado Javier García, ¿cómo anda? Bien, Daniel. Buenas noches para todos y buenas noches al distinguido panel. Sí, muy distinguido, se da cuenta. Esto es un lujo, que nos vamos todos los martes aquí en el canal. Casi que una coalición. Por lo multicolor, dice. Sí, en indumentaria y en idea. No, en mi indumentaria claramente soy la que hago la diferencia. Es tremenda. A la izquierda, Viviana. Con el rojo encima. Sí. Javier, dígame, para ilustrarnos, ¿no? A los que no estamos a veces en el detalle fino ese del tema militar, porque además hay que considerarlo así, ¿no? Es un tema, el tema militar es un asunto importante de Estado, pero además tiene algunas connotaciones bien específicas, muy especiales. ¿Cómo es esto de los ascensos que genera este ruido en este momento de transición? A ver, se da una circunstancia muy particular. Yo lo de ruido, después lo administramos un poco. Está muy bien. Pero, Pero es lo que percibe además la gente. hay ¿no? una Que hubo circunstancia allí muy una particular que es controversia. casual, y es que en un mismo momento pasen a retiro 6 oficiales generales. Tengamos en cuenta que el cuerpo de oficiales generales son 16, incluido el comandante. Actualmente hay 15, porque hay una vacante que está sin llenar. Así que prácticamente 6 más una vacante sin llenar son 7 del total que ha habido, que son 15. Estamos hablando prácticamente del 50%. No se da habitualmente que el 50% del plantel, del grado más alto de oficiales del ejército, pase a retiro en el mismo momento y por lo tanto se renueve este plantel, ¿no? Este cuerpo. Con otra característica, y es que la decisión opera a partir del 1 de febrero, Sí. es decir, 14 días antes de que asuma un nuevo Parlamento que tiene una composición bien diferente a la actual. Y después 15 días más el presidente de la República, el gobierno, ¿no? Entonces estamos ante una renovación de la mitad de los oficiales generales que las toma un gobierno que 15 días después se va, y estos oficiales generales obviamente Claro. son parte y integrarán el elenco del próximo gobierno. ¿Y por qué es importante para el gobierno entrante haber discutido o haber intercambiado con el gobierno saliente este aspecto? Porque uno se pregunta, ¿pero qué? ¿Es importante que haya una sintonía ideológica, política entre el partido de gobierno y sus jerarcas militares? Esta es una decisión, Daniel, como todas las que se están procesando en estas horas, en estos días, típica de transición, ¿no? Todos somos una penillanura levemente ondulada, y así se da también la transición, porque ustedes informaron, distintos ministros designados que se reúnen, etcétera, para ver el estado de situación de esos ministerios. Bueno, en el caso de defensa, dentro de las cosas que hay que
lograr que sean fruto de la transición y no de la imposición, es una decisión que se toma en este gobierno, pero que cursa efecto Claro, en el siguiente. sería óptimo que el generalato fuera de confianza del presidente. No, las características, la designación, a nuestro entender, tiene que tener una sola definición, y es ¿Cuál? la profesionalidad. Ajá. La única que tiene que tener. ¿Y usted teme que no se No, siga ese ¿qué criterio? pasa? Que el Poder Ejecutivo, este y cualquiera, para elegir a los generales se hace en forma discrecional. Antes había otro criterio que era el orden de derechas, Claro. de antigüedad, por decirlo, sí. ¿no? Ahora hay un plantel que supera los 70 coroneles que están en condiciones de ascenso, y allí el Poder Ejecutivo elige este Poder Ejecutivo o cualquiera. Entonces nos parece que cuando se va a tomar una decisión que se toma ahora, pero cuyas consecuencias operan en el próximo gobierno tiene derecho a conversar estas cosas y a dialogarlas, cosa que ya empezamos a hacerlo con el ministro Bayardi, y que mañana a las 3 de la tarde vamos a hablar de una cantidad de temas de transición, pero es típicamente una definición que estaría bueno que fuera dialogada. Claro, pero a usted no le sorprende porque además, de hecho, es un debate que se ha dado durante muchísimo tiempo. Usted hace mucho tiempo, además, que se dedica a los temas de la defensa, y dicen, bueno, pero tiene que haber una sintonía político-partidaria o ideológica entre el presidente al mando y las jerarquías militares. De hecho, se ha señalado tantas veces algunas confrontaciones que tenían que ver con expresidentes, Sanguinetti y Lacalle, por la conformación a veces del generalato. Por eso le preguntaba. Bueno, yo tengo la impresión, mejor dicho, el concepto, que la lealtad que corresponde es a la Constitución y a la ley. Luego viene el desempeño profesional, pero es la única mandato que debe tener un integrante de las Fuerzas Armadas y que tienen los integrantes de las Fuerzas Armadas, es su sometimiento al sistema político, al poder civil instituido, en este caso el Poder Ejecutivo. ¿En el marco de qué? De la Constitución y la ley. Dentro de esa decisión, obviamente los poderes ejecutivos se eligen de un cuerpo muy amplio, vuelvo a decirle, de entre 70 y pico, o en este caso se elegirán a 6. Es la única condición que debe existir y que va a existir. ¿Preguntas? Sí, bueno, con respecto a esto también, allí está el comandante en jefe, ¿no?, del ejército, que quien estaba ahora ocupando ese cargo llegó después de un proceso bueno, bastante complejo, ¿no? Ese cargo sí puede ser removido por el próximo gobierno. ¿Lo han charlado? Ahí estamos en otro capítulo, que son las comandancias de las tres fuerzas, ¿no? Y eso es una decisión privativa del presidente de la República, del mando superior de las Fuerzas Armadas, pero es el presidente de la República, que la tomará de acuerdo a criterios que charlaremos en las próximas semanas, ¿no? Pero algo que yo lo he dicho públicamente y lo vuelvo a reiterar a partir de tu pregunta. El gobierno electo no comunica ni ascensos ni relevos por la prensa, porque tengamos en cuenta que los oficiales esto es una profesión, en cualquier grado son seres humanos que tienen una carrera profesional y no se puede, no se debe ni manosear nombres ni andar blandiendo este tipo de contestaciones. Llegado su momento se verá. Y para mañana, ¿qué puntos para usted son importantes de charlar en esta primera reunión formal de transición? O sea, ¿qué puntos tiene para poner Diana, sobre la mesa? La situación actual del Ministerio, las cosas que están funcionando, las que están comprometidas, porque seguramente hay decisiones que se tomaron ahora, pero comprometen a la administración que viene, y tenemos que tener la información para saber con qué nos vamos a enfrentar el 1 de marzo. Nosotros queremos que la transición sea lo más dialogada posible, al estilo uruguayo. Usted tiene un vínculo con Bayardi Sí, además de claro. mucho tiempo, ¿no? Desde el año 83, es un poco mayor que yo, pero somos, digamos, de la misma generación de militancia, generación 83, el médico, yo también, y ahí nos conocimos, así que tiene 30 y pico de años, tenemos 30 y pico años de conocernos y de respetarnos. Ajá. ¿Comentarios, Gabriel Maslovich? Sí, yo creo que este tema obviamente es uno de los factores importantes, y además en este último periodo político electoral adquirió una preponderancia muy importante. De hecho, además, el subsecretario Javier va a ser del sector Cabildo Abierto, que tiene un peso, o pretendió tener, inclusive con el último video de la campaña electoral, una incidencia política sobre las Fuerzas Armadas muy grande. Creo que la vida demostró que el Frente Amplio en particular no tiene demasiado que
dejar, no hay ningún peligro de dejar nada, porque no hay ningún general que esté para el lado de este lado. Y si le preocupa, si en realidad, ¿cómo piensa Javier que va a ser ese equilibrio con un subsecretario de un partido que tiene su base electoral en el ejército y un discurso muy corporativo hacia los militares? La tuya es una pregunta con dos Sí, ángulos. dos. Primero, no es que el Frente Amplio deje unas Fuerzas Armadas con peligros. No es... No, está claro que tú no lo Frente Amplio, dijiste. porque no, entre no, otras yo- cosas, las venias de ascenso en los grados más importantes las otorga el Parlamento. Así que el responsable de las designaciones es el Senado de la República, que vota las venias para ascenso a coronel y vota las venias para ascenso a general. Es más, en el caso concreto de General Manini, el Frente Amplio es el que menos tiene para decir, Sin duda. porque lo votó 3 veces. Lo propuso para ascender a coronel y lo votó el Senado, lo propuso para ascender a general y lo votó el Senado, y lo designó a dedo para comandante jefe del ejército. Sin Quiere duda, y lo decir que- mantuvo durante 2 gobiernos. Quiere decir que, en todo caso, el Frente Amplio, si tiene algún descubrimiento, es un descubrimiento muy neonato, porque tuvo durante todos años confianza total. No hay otra razón de por cuál se designa una persona y se le tiene confianza tantas veces. Eso es lo primero. Y lo segundo, hay que ver esto, nosotros acabamos, ayer se presentó el gabinete futuro, ¿no? Por parte del presidente electo de Luis Lacalle Pou. Creo que es un hecho políticamente inédito en el Uruguay. Creo no, lo es. ¿Por qué? Porque se presenta un gabinete que integran una coalición de 5 partidos políticos que se construyó en 9 días, porque se construyó entre la primera vuelta y los primeros 9 días que siguieron. Ahí se construyó la coalición y que logra presentar en tiempos mínimos, que no tienen registro, un gabinete de una coalición de 5 partidos políticos. Anteriormente había coaliciones de 2 partidos o un partido que nombraba su gabinete y tardaba muchísimo. Entonces, ¿en virtud de qué se nombra? De la confianza política, del acuerdo que hay en materia programática, porque los 5 partidos políticos firmamos un compromiso con el país, que es el documento que presentamos a la ciudadanía y que los uruguayos, por mayoría, ratificaron. Y que todo lo que se va a hacer está en ese programa. Es decir, no hay cosa más transparente que un documento firmado por los 5 candidatos, incluido el actual presidente electo del Uruguay, Luis Lacalle Pou. Hay 2 sectores, un sector del Partido Nacional, los liderados por Sartori y Cabildo Abierto, que manifestaron alguna disconformidad, ¿no? Con que no se sintieron del todo representados. ¿Ha palpado eso usted? No, porque incluso leí declaraciones, en el caso del Partido Nacional, recién estaba acá en las previas, y declaraciones de los portales de Sartori diciendo lo del apoyo, y me parece que es normal que cuando hay 5 partidos políticos que se coaligan para formar un gobierno, lograr este equilibrio, lograr esta representación que combina no solo dirigentes políticos, que combina también técnicos. Es un logro político que yo creo que hasta ahora no lo hemos valorado con la fuerza que tiene. No hay antecedentes en el Uruguay de una coalición de 5 partidos que en 15 días presenta al gabinete a la ciudadanía. No hay antecedentes. Voy a ir con Martín Aguirre, pero antes, si me permitís, Gabriel, voy a estribar un poco en tu pregunta. Creo que se lo planteaba el otro día Javier en la radio. Y imagino, me tiro yo a la política, ¿no? Y resulta que también se tira a la política el Loco Abreu. Y salgo yo presidente. Y decido crear un ministerio del fútbol. Y tengo al Loco al lado. ¿Y quién va a ser el tipo más entendido para estar en la titularidad de ese gabinete del fútbol? El Loco Abreu. En esa analogía muy tonta y bastante común del fútbol, yo me pregunto, teniendo a una figura como Manini Ríos, un conocedor al detalle de lo que es la estructura militar, ¿qué grado de influencia va a tener en las decisiones que se tomen sobre defensa? El razonamiento que tú haces, Daniel, es un razonamiento corporativo. Y la democracia no es corporativa, la democracia es representativa. Y la opinión que tiene el general Manini es en virtud del respaldo electoral que tuvo. No es un dato menor. En 3 meses, 260.000 votos, $250.000 de votos. Pero a eso le sumás el expertise. Pero la representatividad está dada en virtud de la soberanía popular. Es como si alguien decidiera que tuviera influencia en el Ministerio de Salud Pública por haber sido candidato y ser médico.
Ajá. Si tiene opinión y pesa es por la representación política, no va a pesar ni más ni menos. Lo que da la legitimidad en la opinión de los liderazgos de todos los partidos es la representación soberana. Martín. Sí, a mí me gustaría preguntarle a Javier un poco cuál es la visión del nuevo gobierno sobre el rol de las Fuerzas Armadas, porque la realidad es que, dejando de lado ciertos preconceptos, la sociedad uruguaya invierte una cantidad de recursos en las Fuerzas Armadas en general, no solo en la caja jubilatoria, sino en todo. Y sin embargo, hay notorios déficits en ciertas áreas que deberían ser de su contralor, como puede ser el cielo, el tema de la navegación aérea, que no hay mucho control, tanto como el control de las aguas territoriales. Entonces, ¿cuál es la visión del nuevo gobierno de cómo encarar para que esos desafíos se puedan cumplir o cubrir de una manera más efectiva, teniendo en cuenta que ya la sociedad gasta mucho dinero en las Fuerzas Armadas y que muchas veces tienen enormes carencias de presupuesto para las cuestiones cotidianas de todos los días? Nosotros nos debemos un debate como país, como sociedad. Y el debate inicia con una pregunta. ¿Nosotros preferimos estar seguros o inseguros? Porque si preferimos, como entiendo, que todos los uruguayos decimos, pero Javier, queremos estar seguros. Bueno, si queremos estar seguros, nosotros tenemos que cuidar, entre otras cosas, nuestro mar territorial, nuestro espacio aéreo para que no sea un festín para el narcotráfico y el crimen organizado, y nuestras fronteras. Y eso no lo hace una empresa privada. No se cuida el mar territorial con las lanchitas al lago del Parque Rodó. Es decir, que nosotros estemos más seguros como país implica concebir algo que en el mundo moderno hoy todos conciben, y es que defensa y seguridad van agarrados de la mano. Antes había un concepto más de compartimentos estancos. O sea, la defensa es la frontera. ¿Qué pasa? El narcotráfico. El narcotráfico entra por la frontera y termina acá en la esquina. Es decir, cuando pasa la frontera hay un problema de defensa, el cuidado de nuestra frontera. Pero cuando termina acá en la esquina hay un problema de seguridad pública. Por lo tanto, defensa y seguridad tienen que trabajar muy unidos. ¿Por qué? Tenemos el ejemplo del contenedor que fue a Alemania. Pasó 2 veces por la frontera. Entró, porque acá no se produce cocaína ni en laboratorios, entró la cocaína, pasó una vez la frontera y salió la cocaína. Así que pasó de vuelta a la frontera. Nos avisaron de Alemania, muchachos, 4.500 kilos pasaron y ustedes no la vieron. Entonces, concebir que hoy el combate al crimen, la seguridad de los uruguayos es punto número 1 de nuestras prioridades, concibe utilizar todos los recursos del Estado para combatir el delito y la criminalidad. Y en eso también corre el papel de la defensa en las fronteras y el papel de la defensa en nuestras riquezas naturales. Hoy es muy difícil de tabular, ¿no? Pero, no sé, cientos de millones de dólares que nos roban de nuestro mar, que es trabajo de los uruguayos, que es dinero que tendría que estar en los bolsillos de los uruguayos, que no lo podemos custodiar por la situación que tiene la Armada Nacional, que acá cerquita, en unas poquitas cuadras de acá, tiene un museo de fierros viejos. Esa es la realidad, con muy poquitos barcos que navegan, como yo siempre digo, ¿no? Cuando nos roban pesca en el litoral esteño, sale un barco de acá y cuando llega cerca del Chuy están comiendo milanesa de pescado en San Pablo en un restaurante. Pero ahí tenés el problema de la frazada corta, ¿no? Porque hoy en día ya tenés un presupuesto donde no hay combustible para los barcos, no hay combustible para los aviones, no hay aviones. No, ahora hay, porque como no navegan. No, ahora lo increíble es eso, que esos problemas que existían antes dejaron de existir, porque hay muy poca capacidad de despliegue. Ahora, Martín, ¿cómo vas a hacer? ¿Tenés de dónde sacar recursos? Ese es el desafío que tenemos. Pero acá hay 2 temas, porque te voy a agravar la pregunta tuya. No solo tenemos un desafío en materia de equipamiento que tenemos que modernizar si queremos como sociedad estar seguros. También tenemos un tema de personal que ha sido el más postergado de los últimos 15 años por materia de prejuicios ideológicos y políticos, que es nuestro personal de las Fuerzas Armadas. Hubo prejuicios para postergarlos, mejor dicho, que tuvieron como consecuencia la postergación, pero no hubo prejuicios para recurrir al soldado en las emergencias que tuvo el país, a cualquier hora del día, cualquier día del año, un 31 de diciembre, a cualquier tarea desde las catástrofes climáticas o para levantar la basura en Montevideo un 31 de diciembre. Para eso no hubo prejuicios, hubo prejuicios para reconocerlo. Entonces, agravo tu respuesta. Es decir, ¿qué significa? Hay que comprar equipamiento, mejorar salarios y cumplir con el cometido de la calle Pou de ahorrar. Claro, entonces vamos a tener que usar mucho ingenio, porque comprar sin plata no es fácil. Pero yo el 22 de noviembre del año 2016, en esto yo creo que, creo no, hay que ser coherente, estoy convencido. El 22 de noviembre del 2016, yo convoqué a Comisión General del Senado al que era entonces el ministro de Defensa, hoy fallecido, el doctor Jorge Menéndez. Y justamente el planteo que hice es, miren,
esto no importa el gobierno. Dentro de 4 años va a haber elecciones y no sabemos quién va a ser el próximo gobierno. Estamos hablando de 2016. Dije, pero tenemos que ver cuál es la situación de nuestras Fuerzas Armadas, porque nosotros estamos al punto de la indefensión como país. Y tenemos también que enfrentar algunas soluciones. Hay algunos mecanismos financieros, de convenios, que nos podrían permitir lograr algún tipo de renovación, sobre todo, vuelvo a reiterar, los más atrasados, que son Armada y Fuerza Aérea, para enfrentar este problema, porque lo contrario, la otra posibilidad es algo que no vamos a recorrer. Es más, no vamos a permitirnos razonarlo, que es abandonar y renunciar a las funciones que tienen las Fuerzas Armadas y a la seguridad del país. Y a eso no vamos a renunciar. Del producto, ¿cuántos puntos, Javier? Debe ¿5 estar, o 6? ¿No? ¿eh? ¿Cuál es la inversión que se destina a En defensa? torno de 1%, 1 y pico. Connie, No llega a 1. Yo le voy a dar un enfoque diferente porque no puedo ponerme en periodista estando delante de Javier García, a quien además he votado las últimas 3 elecciones, una tras de la otra, en su lista el voto montevideana. cantado. No, pero además lo conozco desde que él era muy joven y yo más joven que ahora, porque militaba en el grupo de la corriente gremial universitaria y se movían en torno a una empresa, iban a reunirse a una empresa donde yo trabajaba. Pero repasando un poco tu trayectoria, Javier, uno ve que Javier García militó en las juventudes universitarias, terminó su carrera, comenzó el ejercicio de su profesión, pero siempre llevó la militancia desde los tiempos del final de la dictadura con otros jóvenes en la orientación, siguiendo el pensamiento de Wilson, la imagen de Wilson, y después concretándose en puestos como diputado. Fue diputado por 15 años, si mis cuentas no me dan mal. Es decir, 95 al 2000 y 2005 al 2015. Después del 2015 es senador. En estos últimos años, la especialidad de Javier García ha sido por el tema de como presidente de la Comisión de Defensa. ¿Cuándo apareció? Esto es una pregunta en lo personal, pero en último programa del año me parece que vale la pena conocerlo para quien va a ser el ministro de Defensa. ¿Cuándo comenzó tu gusto por trabajar los temas de la defensa nacional en el Parlamento en nombre de los ciudadanos que te votaron? En el 2005. Mi primera legislatura, como bien dijiste tú, fue el año 95 al 2000. Yo integraba la Comisión de Salud. Esas cosas naturales, ¿no? Como tú planteabas recién. Médico, Comisión de Salud. En el año 2005, cuando se hizo la elección de comisiones, en el Parlamento hay una especie como de código no escrito de ranking de las comisiones. No está escrito, pero todos sabemos que Constitución y códigos, Presupuesto. relaciones internacionales, Hacienda, ganadería, están allá arriba. Y hay otra que están allá abajo. Te diría que si no era la que estaba más abajo del todo, era la penúltima. Yo creo que la última. Comisión de Defensa era prácticamente el que llegaba último le tocaba defensa. Y yo elegí primero, en 2005. Había sido candidato a la intendencia por el Partido Nacional y los compañeros dijeron, Javier tiene para elegir, es el primero en elegir. Y dije, defensa. Todo el mundo abrió los ojos. Dijeron, ¿cómo? Defensa. Sí, defensa. Y obviamente, y entonces yo la pregunta que hiciste tú, pero en la íntima. Y dijeron, ¿por qué? Dije, porque un Partido Nacional, que es un partido con vocación de gobierno, tiene que conocer temas que históricamente le fueron lejanos. No se puede aspirar a gobernar un país si no se conoce uno de los sectores más sensibles del servicio público, de la administración pública, como son las Fuerzas Armadas. Sí. Y ese fue el razonamiento por el cual elegí la Comisión de Defensa. ¿Imaginaste alguna vez que ibas a ser su ministro? Ah, bueno, 2005. Bueno, me voy con Jimena. Vos sabés que el otro día Julián González Guller, que es un experto además en estos temas desde la academia, decía, el sistema político además nunca tuvo la dedicación para enfrentar este asunto, ¿no? Entonces, a veces descollan aquellos políticos que sí, efectivamente le dieron
importancia. Jimena, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto saludarlos a todos en este último programa del año y ya queremos invitarlos a participar, a ustedes también en las redes sociales enviándonos sus mensajes con el hashtag Opino en TLB. Ahora los invito también a participar del sondeo que estaremos compartiendo sus resultados al final de la noche. Hoy les preguntamos, ya que llega fin de año, es hora de hacer balances. ¿Cómo cree usted que fue el año 2019 para el Uruguay? ¿Un gran año, un año más o un mal año? En un ratito estaremos compartiendo lo que ustedes nos comentan en redes sociales. Y ahora, si me permiten, quiero hacerles una recomendación porque se enteraron de la promoción de Punta Carretas Shopping. Está buenísima. Te cuento, durante diciembre, con tus compras y un adicional, te llevas un neceser o un mini bag de Havaianas y un protector Umbrella reparador de ADN y anti-envejecimiento. Punta Carretas Shopping, ilumina tu día. Tengo también otro consejo para darte porque Punta Tracking es líder en el rastreo satelital de vehículos de todo tipo. Autos, motos, camiones, camionetas, maquinaria agrícola, taxis, ambulancias e inclusive bicicletas. Con Punta Tracking el mismo cliente rastrea y sigue a sus vehículos desde su computadora o su teléfono celular. Cuenta con el sistema SIC-Track exigido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas a todos los camiones. Punta Tracking, monitoreo satelital de vehículos, control en tiempo real desde su celular o PC. Punta Tracking, homologado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Punta Tracking, 0800 8284. Y quiero contarte que en Óptica Brioso hay multifocales con tecnología Freeform, antirreflejo y armazón desde 7.490 pesos y fotocromáticos desde 11.900. En Óptica Brioso encontrás el producto que estás necesitando al mejor precio del mercado. Tiene la mejor atención y el mejor servicio. Óptica Brioso está en Montevideo, en San José 1260, con el teléfono 2902 5051 y en la ciudad de Canelones en 33 518, teléfono 4332 3506. Óptica Brioso, con 13 años de trayectoria, se renovó con todo. Los esperamos en nuestro nuevo local de San José 1260 entre G y Yaguarón. Un local más cómodo, 100% accesible, con la atención y el servicio de siempre. Los mejores productos y precios del mercado. Consulte a nuestro teléfono 2902 5051 por promociones y descuentos especiales. Óptica Brioso es servicio diferencial. Bien, muchas gracias, Jimena. Vos sabés que anunciábamos la presencia del fiscal Juan Gómez para luego de la pausa y alguien pone por acá, el fiscal Gómez, un crack, así lo dice llanamente, dice, se merece un reconocimiento. Bueno, veremos si se trata de un reconocimiento de conocer otro perfil de la personalidad del señor fiscal de homicidio Juan Gómez. Ya el tramo final con Javier García. Concreto, dos cositas. Me quedé pensando, lo del tema de poner en el centro a los soldados, ¿significa un aumento de salario? Y para que trabajar lo decimos en el programa de gobierno. Pensar en la escala salarial, lo decimos Bien. concretamente. Y lo otro, en el programa de Compromiso por el País está planteado crear una cárcel de máxima seguridad para narcotraficantes y los pesos pesados del sistema. ¿Estaría a cargo de los militares? En el programa de gobierno van las cosas que están planteadas, el del compromiso con el país. Las demás propuestas que estuvieron ahí son parte del debate parlamentario. Pero eso está, lo que le pregunto es si estaría a cargo de militares. No lo hemos analizado. ¿Y para usted? Lo hemos analizado. Cuando lo analice te contesto. Gabriel. Dos preguntas, queda una internacional que ya tendremos tiempo, porque en eso de la seguridad internacional hay algunos movimientos complicados en la frontera de Brasil como aliado estratégico de la OTAN, que es un tema complejo que hay que manejar. Pero dos preguntas. Uno, el tema de la búsqueda de los desaparecidos y de los derechos humanos, ¿cómo lo encarás tú? Sé tu posición personal, pero lo pregunto. Y lo segundo, en el desafío de los déficits y todo está el déficit de la caja militar. ¿Cómo lo van a encarar? Bien, primer tema, desaparecidos, tema de enorme sensibilidad y respeto. Desde ya te digo, vamos a hacer, como lo dijo el presidente electo en campaña electoral, vamos a hacer todo lo que esté de nuestra parte para contribuir a la unidad y a la paz y ayudar a la justicia en todo lo que sea necesario. Con respecto al segundo tema, la caja militar, la llamada caja militar, el servicio de retiros, en octubre del 2018 se aprobó la reforma de la caja. Es decir, que hay una reforma, nosotros no la votamos porque creemos que primero había que analizar la ley orgánica. Antes la actividad y después el retiro. No se puede empezar por el retiro sin analizar la actividad. Y el Frente Amplio, el gobierno, el Frente Amplio, nos dijo
a pesar de que no lo ha votado, que ese tema, que esa reforma que votó solucionaba el tema. Lleva un año. Suponemos que hicieron bien las cuentas y eso lo resolvía. Sería, la verdad, llamativo que un año después nos dijeran ahora que aquello que votaron no era la solución. Por eso que la pregunta es, remitámonos a lo que planteó el Frente Amplio, que está vigente. Bien, señor ministro designado Javier García, muchas gracias no solo por la presencia de hoy, sino por la disposición permanente durante estos años a atender a los medios, a comunicar, a informar. Así que desde ese punto de vista también vaya un reconocimiento personal que creo que se extiende al resto de los colegas. Les agradezco muchísimo. Ustedes son parte fundamental de la República. No hay democracia sin periodismo libre, sin periodismo inquisidor y político que se esconde. Muchísimas gracias, muy feliz Navidad y gran 2020. Igual. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos vamos a la pausa. Luego de ella, el señor fiscal de homicidios, Juan Gómez, en Todas las Voces. Seguimos adelante en Todas las Voces. El fiscal de homicidio Juan Gómez nació a unos 13 kilómetros de Tranqueras de Rivera, en la tercera de Rivera, en una localidad denominada La Palma. Ahora, por ejemplo, si ustedes googlean, se van a encontrar con que hay un punto de referencia ahí de una extraordinaria belleza y que está cobrando una dimensión desde el punto de vista turístico enorme, que es allí el Valle del Lunarejo. Bueno, en ese entorno nació el fiscal Juan Gómez. Un día, un médico de la zona, conocidísimo, porque además fíjense lo que son las coincidencias de la vida, fue el que asistió a mi mamá en el parto en Tranqueras. El doctor Carlos de Lepiane lo ve correr a la hora fiscal Juan Gómez y lo nota azul. Tenía 7 años el fiscal. Llama a la mamá y dice, mire que este es un tema grave, complicado. Y creo que no le dio un año de sobrevida en aquel cuadro si no se operaba. ¿Es así, fiscal? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buenas noches, un gusto estar con ustedes, saludar a la audiencia y a los estimados periodistas y un honor estar acá, inmerecido, pero la vida tiene estas cosas, es cierto lo que usted dice. Seguimos y llegamos hasta acá por lo menos, ¿no? Claro, sí, por lo menos, imagínense, porque además iba a contar otro episodio después vinculado a la salud del fiscal Gómez. Es un sobreviviente, como decimos, ¿no? Pero, por ejemplo, uno a veces tiende como a borrar de la mente. ¿Usted tiene 6 hermanos? 6 hermanos. 6 hermanos. Borrar eso que le pasó ahí cuando tenía 7. ¿Recuerda algún detalle de ese momento, Juan? Cuando tenía, sí, recuerdo lo que significaba una especie de discriminación a la inquietud de un niño, ¿no? Quería jugar y corría y quedaba negro o azulado, hasta que tuve la suerte de que ese doctor en campaña, una campaña muy pobre, la escuela rural número 22, y bueno, las posibilidades en esa época eran muy escasas. Y él tuvo el tino de decir, vayan urgente a Montevideo. Y ahí empezó algo que a lo largo de mi vida ha persistido, la solidaridad de la gente. Yo recuerdo la operación demandó 40 donantes en aquella época. Recuerdo la cooperación de gente muy estimada, de este canal, de otros medios, y bueno, y sobrevivimos, como dijo usted, con razón, ¿no? Sí, una figura que además se ha acrecentado en el último... Claro, los medios a veces influyen, pero claro, cuando advierten al fiscal Juan Gómez, fiscal de homicidios, en esas circunstancias que seguramente vamos a hablar con el panel, no dejan de advertir la parte humana que usted tiene. De hecho, recordamos algún momento donde la verdad no resistía lo que estaba recibiendo, ¿no? Yo creo que el caso aquel de la nenita de Rivera, de sus pagos, aquello fue terrible, ¿no? Sí. Fiscal, para ir al panel, después hubo un momento ahí, el fiscal Juan Gómez es hijo de una trabajadora rural y de un inmigrante brasileño, ¿no? Exactamente, sí. Después de un casi refugiado, porque la familia de
Mi abuelo era un coronel y participó de una especie de levantamiento y terminó en Tacuarembó, exiliado, y por la cercanía, y eran plantadores de arroz. Terminaron en el Valle del Lunarejo, y ahí se conocieron mis padres, y mi padre fue el único de todos los integrantes de una familia que después llegó a tener algún predicamento en Brasil, pero fue el único que mantuvo la de no retornar, de quedarse, obviamente con la carga que suponía 7 hijos y un gran y un profundo amor al Uruguay, y bueno, y ahí fue el referente, ya lo digo desde ya, si bien lo perdí muy joven, fue el referente de mi vida, ¿no? Y, ¿con qué valor fue referente? No, referente por su... Mire, La Palma era un pueblo que en aquella época tenía muchos más habitantes que hoy tenía, pero tenía una condición ese conjunto de que la mayoría estaba indocumentado. Y sin invadir ningún terreno que no me corresponde, pero a veces la función política en aquella época de los caudillos, tenía esa función social de lograr que mucha gente que carecía de documentos se legitimaran, para decir de alguna forma. Y bueno, desde ese hecho hasta la solidaridad con cualquier tema vinculado a una familia de la zona, mi padre siempre fue un referente, y lamentablemente lo perdí, tenía 46 años, ¿no? Muy joven, y ahí se produce el cruce de caminos. ¿Qué hago? ¿Qué sigo? Mi primera impresión de la situación es ayudar a mi madre. Y entonces ahí pensé, a ver, me gustó siempre estudiar, era un apasionado del ideario artiguista, y era un apasionado de la radio, de pensar, de lograr pensar. Digo, ¿será cierto esto que me está comunicando? ¿No será? Y bueno, y ahí en esa primera movida pensé, lo más fácil, o por la duración, es hacer la carrera de maestro. Y inicié el primer año, había en esa época exámenes. ¿Que hay en Tacuarembó? No, en Rivera. En esa época había una especie de examen de ingreso. Ingresé muy joven, con 15 años a magisterio, pero naturalmente llegó octubre, noviembre, y me di cuenta que no era. Y ahí empecé luego la carrera del derecho. ¿No? Muchos estarán agradeciendo que no haya sido maestro hoy, con esta actual. Sí, obviamente. Después vino lo del 2008, le dieron 5% de sobrevida, con una peritonitis que fue fulminante. Ahora, claro, después de atravesar eso, enfrenta esta actividad cotidiana demandante, ¿no? Como lo del 2008 también fue así, ¿no? Sí, yo ya era fiscal de Maldonado, tenía por costumbre, mi madre cumplía el 10 de abril de cada año, y estuviera donde estuviera ese día, iba a pasar con ella. Entonces uno, en campaña, como me gusta, y bueno, los amigos siempre saben de eso, y me invitaron a algo que también me agrada mucho, que es ir a pescar en montes, en arroyos, en lagunas, en lugares tranquilos. Con el aparejo. Exacto. Y me invitaron, era abril, hacía unos días preciosos, pero unas noches muy, muy crudas, y me di cuenta el domingo que algo no estaba funcionando,
Y ahí me entró digo, yo no puedo ser tan... Aguafiesta. Sí, vengo de lejos, estoy con los amigos, hice un esfuerzo y ya noté, pero uno también muchas veces comete errores, y yo cometí un cúmulo de errores que me llevó a esa situación extrema, ¿no? Yo ya noté en el retorno, cuando quise ayudar, me empezó como a faltar el aire y después me dormía en el vehículo que nos trasladaba y digo, no puedo ser tan maula, con el perdón de la expresión, de no hablar con los amigos, los veo poco, y fui haciendo ese esfuerzo. Y bueno, ¿y cuál fue mi brillante decisión? Llegar a Rivera y repentinamente me dio unas ganas enormes de volver a mi casa, que yo considero mi casa, la campaña de La Palma. Uno llega, el contacto con la madre que conoce, el café como me gusta, y me pareció que si bien me sentía mal, como eso lo iba a curar. Como que me curé, y esa fue una impresión. El día miércoles, mire toda la barbaridad que hice. La infección venía al Hágalo. Menos mal que ahí tuve la primera decisión acertada de decir, mi madre me dijo, estás mal, desvariaste, como se dice en campaña, claro, en la noche, y ahí me acordé, digo, tengo dinero allá, acá, tráiganme un médico, y tuve la suerte de una estimadísima doctora que debería viajar ese día a Paysandú y que sin embargo, por esas razones de la vida, no viajó, vino en su propio automóvil, me vio de lejos y me dijo... Ya se dio cuenta. Claro. Se dio cuenta. Y de ahí empezó todo una peripecia también donde la suerte, yo recuerdo, yo era fiscal de Maldonado, tengo grandes amigos allá en Maldonado que mandaron dos doctores para vigilarme, y la contestación fue esa. Las posibilidades de sobrevida se limitaban a un 5%. Qué tremendo. Pero no les canso más, estoy acá, estoy con ánimo. Qué tremendo. Y bueno. Y a seguir luchando. Sí, ahora vamos a los temitas un poco más de coyuntura, ¿no? pero una historia humana realmente enriquecedora. Sí, ¿no? Y también antes de pasar a la pregunta de coyuntura, recordar que fue fiscal de crimen organizado, ¿no? Hace buen tiempo que está ahí en primera línea, ¿no? Tuvo casos como el de Pluna, la pata uruguaya del FIFA Gate, con Eugenio Figueredo. Sí. En realidad mi vida ha sido, como fiscal, ha sido agitada. Yo tuve la suerte de empezar siendo fiscal en la ciudad de Rivera. Dice que en la tierra de uno nadie es profeta, pero sin embargo tuve la suerte de salir con un reconocimiento muy amplio de la gente, de mi gente, ¿no? Y después fui fiscal de Maldonado, también un lugar difícil, tuve la suerte de ser quien siguió a una queridísima fiscal, la doctora Silvia Gari, fui el fiscal esa es mi cuñada. Me consta, una persona muy querida por mí, y bueno, desde el caso Maradona hasta lo que me pida. Claro. Es verdad. Bueno, allí está el gráfico, ¿no? 45 años de trayectoria pública con todos estos casos. Y llegamos a Montevideo, tuve el trayecto por el crimen organizado. Yo siempre digo, no estaba preparado para eso, pero he estado preparado para defender lo que considero muy importante en nuestra sociedad, que es la institución fiscalía. Y mucho más importante hoy en día con un nuevo sistema procesal penal. En los últimos días ha estado, bueno, también allí en la opinión pública, producto del homicidio que ocurrió el domingo a un hincha de Nacional.
¿Hay algún avance en la investigación que pueda contarnos? Efectivamente se logró identificar al autor del disparo. ¿Se avanzó en esa hipótesis de que esto fue premeditado, que por lo menos había cierto pienso? Cuando digo, y quizás fue una mala expresión, porque mucha gente ha dado importancia a la expresión premeditado, lo que digo es que no fue una reacción inconsulta de alguien que se sintió ofendido por algo, sino que fue una acción deliberada y que para afirmar eso cuento con indicios suficientes que permiten por ahora decir fue deliberado, no fue... Tipo emboscada. Y en definitiva termina siendo eso, una persona disparando 6 disparos de un arma automática, un conjunto de personas que no hacía otra cosa que festejar. Yo creo que muy pocas cosas ofenden tanto la convivencia de los ciudadanos que el tema que usted me está planteando. Juan, ¿no? se decía que estaba cercado este hombre. Bueno, mire, se está trabajando, yo prefiero ser prudente en este tema. Obviamente no hay una investigación en curso, se está trabajando con gran esmero, es difícil reconstruir todos los pasos. Yo soy optimista en cuanto, no solo por naturaleza, sino porque confío en el trabajo y confío también en la gente. Yo he solicitado la cooperación de la gente ha cooperado y uno espera más. Digo, la persona, los responsables de estos, espero que muy pronto podamos dar la respuesta a la gente con total seriedad. Para que quede claro entonces, para usted fue una acción deliberada, no es que estaba dirigida a una persona en particular, porque de hecho en las imágenes que se ve como dispara, y en verdad las víctimas podrían haber sido más porque había un grupo de personas. Había un grupo de personas, a tal punto me permite hacer esa afirmación, es que el hecho de que la persona agredida ni siquiera había concurrido al Estadio Centenario. No, él vino a festejar con su pareja, iba en su moto, a paso prácticamente de hombre, alegre, y es tan injusta la situación que... ¿Hay más imágenes además de las que tenemos los medios y que se hicieron virales? Yo no le puedo contestar por ahora esa pregunta por una cuestión. Martín. Sí, muchas preguntas se me ocurren para el fiscal Gómez. Una es si hay muchos otros fiscales, porque cada vez que aprende la televisión está siempre el fiscal Gómez. Todos los casos terminan con el fiscal Gómez. Hay dos, ¿no? En principio. Pero hay un tema que me preocupa particularmente, que es el proceso penal que teníamos hasta el último cambio. Creo que todo el mundo que más o menos lo estudiamos estábamos convencidos de que era un desastre, ¿no? Y que no respetaba ninguna garantía, que había que cambiarlo de alguna forma. La sensación que uno tiene es que tras el cambio, a nivel social por lo menos, hay mucha molestia y hay mucho desconocimiento y una especie de rechazo hacia ese cambio que hace temer a veces que pueda haber retroceso en muchas áreas. ¿Usted cree que estaba preparado el sistema judicial uruguayo, particularmente la Fiscalía, para este cambio tan drástico que se hizo? ¿Se comunicó bien? Todo cambio supone el auxilio del tiempo. Yo diría ni tanto pelo ni tan calvo en ese tema. Como comparto con usted, el anterior proceso tenía falencias que muchas veces ofenden a la propia condición humana. Yo, por ejemplo, cito lo que yo llamaba la triple inquisición: un sujeto sometido a un proceso con el fiscal, obviamente en el plan acusador, el juez que era el director de esa investigación. Nadie hace un trabajo para decir estoy trabajando mal en el mismo sentido que el fiscal, y muchas veces la propia defensa en realidad estaba en consumo con el fiscal y el juez, por eso lo llamaba la triple inquisición. Este actual sistema, cada cual tiene su rol, tiene que cumplirlo. Yo creo que, yo
mire, si no estuviera convencido que era bueno, no tendría no sirvo para estar trabajando en algo que no me parece que es malo para la sociedad. Yo considero que el código tiene falencias, que el sistema político seguramente lo verán, acondicionarán las cosas, y cuando hablo de falencias hablo de la necesidad de recursos, de mayores recursos. Le digo, en este momento son 360 aproximadamente las personas con la calidad de fiscales. Antes del código éramos 120. La Fiscalía pasó a tener alrededor de 900 empleados, pero empleados en su conjunto. Pero sin embargo, advertimos que no es suficiente para atender una demanda creciente. Y voy a esto, cuando se me dice la gente está disconforme. Mire, no toda la gente está disconforme. Hay mucha gente la gente necesita, a mi juicio modesto, necesita tener a alguien que los escuche, que los represente, y que lo represente ante los tribunales, como es nuestra función. Y esa proximidad con la gente se va generando y va dando resultados, y la gente va entendiendo que tiene derechos, y la gente va entendiendo, las víctimas y los testigos, que necesitan protección, que el Estado le debe dar esa protección, y que en definitiva el sentirnos seguros es un problema crucial y una necesidad de toda la sociedad. Bien. Por eso confío desde el fondo de mi ser de que este sistema demorará 2 o 3 o 4 años, pero en no tanto tiempo la gente se va a acostumbrar y puede funcionar correctamente. Quizá los que muchas veces podamos cometer errores somos nosotros, no la ley. Estuvimos, de hecho, hablando en varias oportunidades aquí mismo, en Todas las Voces, de este cambio, de esta reforma, con algunos cuestionamientos que luego el fiscal de corte fue tratando de aclarar, ¿no? Estaba, por ejemplo, y se lo vamos a plantear seguramente, quiero tus comentarios, Connie, Se han dado cambios a nivel legislativo también, ¿no? Desde ya, pero además el juicio abreviado, que se decía, no, miren que esto va a ser excepcional, y de repente irrumpió como casi que un mecanismo de rutina. Y eso generó también cierta inquietud en la gente de decir, pero ¿y cómo? Y ahora arreglan, acomodan acá, y resulta que no hay un cumplimiento efectivo del proceso. Bueno, le voy a preguntar al fiscal Gómez. ¿Comentarios, Connie? No, yo le quería preguntar al fiscal Gómez, porque muchas veces lo he visto, digamos, en tanto y en cuanto está a cargo del tema de homicidios, y que los homicidios han adquirido el carácter de una epidemia en nuestra sociedad, que está enganchando exactamente, es decir, lo vemos en el lugar de los hechos todos los días en los informativos. La asignación de la asignación de los temas desde el punto de vista de la Fiscalía no tiene en consideración, porque yo a veces me alarmo por su estado de salud y la dedicación que tiene que hacer, porque tiene que estar lúcido, tiene que además investigar los hechos, entender los móviles que llevan a alguien a cometer esos actos, y terminó con uno que debe además generar mucho estrés, y ya está con el siguiente, que muchas veces es peor que el último que vio. Entonces, digamos, se va a multiplicar cuando usted habla de los recursos, porque también sabemos que, de hecho, en el Parlamento Nuevo hay algún ex colega suyo que estuvo con nosotros en más de una ocasión, que estaba muy enojado con el sistema.
Bien, yo... No es sobre eso el centro de mi pregunta. El respeto al colega y a su nueva función. Obviamente usted verá que yo tenía una visión muy distinta a la de él. Respeto la que tenía él, la mía es muy distinta y yo me debo antes que nada a la gente. Mis esfuerzos de acá al final de mi carrera es pensando que puedo ser útil a la sociedad. Amo a mi país, amo a la sociedad en su conjunto y creo que cada uno de nosotros podemos aportar, sea con el ejemplo, sea con el trabajo, sea con la comprensión a los demás, valores que nos permita integrar una sociedad mejor. Y yo no voy a descansar en esa búsqueda de cooperar, de ayudar en lo que modestamente, en lo que me sea posible de lograr eso. Y termino. Sí. Obviamente yo hablo de recursos, está en la tapa del libro, como se dice, que es necesario más recursos, pero confío en la capacidad del sistema político en su conjunto de darse cuenta de que para llevar adelante con éxito un cambio normativo de la relevancia del sistema procesal penal, no hay que escatimar esfuerzos. Y usted que conoce del tema sabe que en la historia el primer código de procedimiento penal, el SIC, creo no equivocarme, pero es de 1890 y poquitos. La presidía la comisión Alfredo Vázquez Acevedo, que era mi bisabuelo. Sí que lo tengo clarito, tengo un cuadro en mi escritorio. Bueno, y usted recordará que ese SIC, que la gente, la mayoría no lo conoce, perduró hasta 1982. Y el código el anterior sistema, 1982 a 2017. Entonces, voy a esto, no le podemos pedir en 2 años el resultado completo de la bondad de un instrumento, ¿no? Gabriel. Yo breve, fiscal, porque además está claro que a veces preguntarle sobre interpretaciones filosóficas muy generales lo ponen en un aprieto. Entonces, ¿cómo fue? Uno de los debates es, como decía Daniel, exactamente sobre el tema de los juicios abreviados. ¿Cómo es su experiencia con ese instrumento? Mire, yo tengo un defecto, tengo 1000 defectos, pero uno es decir siempre lo que pienso. Yo pienso, a contrario de lo que ha sostenido, que en el actual sistema la existencia del proceso abreviado es absolutamente necesaria. Absolutamente necesario, no podría funcionar el sistema penal con todos los casos a juicio. Me encantaría que los oyentes tuvieran la exacta dimensión de lo que supone la preparación de un juicio, que no es una demanda como antes estábamos acostumbrados, que quizá en una tarde podríamos hacer 2 o 3 acusaciones. Digo, preparar un juicio demanda un gran trabajo. Yo cuento con un excelente equipo que es el que me salva, para decir, conformada por 4 distinguidas fiscales. Las voy a nombrar, perdón, pero claro. La doctora Muniz, la doctora Ecker, la doctora Graña, la doctora Pereira, y que ellas se desviven porque todo esté exactamente como corresponde, pero eso supone un gran esfuerzo. Voy a contestar su pregunta. El proceso abreviado, en la medida que utilicemos el sentido común, nada más que el sentido común, puede ser muy útil. Y cuando hablo de sentido común es una pena adecuada, una pena que responda a la relevancia del hecho. Yo no podría
en un homicidio estar pensando en una pena de bagatela, para llamarlo de alguna forma, pero digo, el sentido común nos va llevando a los operadores a saber de que la necesidad de justicia es imprescindible para la sanidad de la sociedad. Y la pena es una respuesta, la más importante, no la única, pero es una respuesta necesaria. Y muchas veces no es necesario la mano durísima o dura, como se habla, sino que tenemos que propender a la mano justa. Y eso está enrabado con el sentido común. Y bueno, si utilizamos el sentido común, no podemos estar premiando a una persona que comete un día sí, el otro también, una violación a la ley penal, no podemos estar premiándolo con penas irrisorias. Juan, ¿y qué porcentaje de no resolución de casos existe hoy? Mire, le hablo de lo que yo sé, hay gente dedicada a estas estadísticas. El porcentaje de resoluciones de homicidios en estos 2 años ha superado el 50%, anda por ahí, entre 50 y 60% el porcentaje de temas aclarados. Usted me dirá, es poco. Yo me gustaría que comparara esas cifras, por ejemplo, con la que se da en el Brasil, un país limítrofe. ¿Y allí cuál es el porcentaje, por ejemplo? 27% de aclarados. Ajá. Por lo cual, si bien no es lo ideal, y lo ideal es enemigo de lo bueno, pero vamos hacia un mayor porcentaje de aclaración de los temas, que en mi caso demandan del tiempo. Y en la no resolución está planteado, por ejemplo, esta figura, que no sé si la del ajuste de cuentas, porque a veces se dice, mirá, si no se resuelven los homicidios, lo que se genera es una sensación de impunidad. Y eso es no hay peor sensación que de la impunidad. En este caso, que la estimada periodista me planteaba al principio, hay una obligación moral que yo la transfiero a toda la sociedad. No podemos darnos el lujo, no podemos permitirnos una sociedad que hagamos caldo de cultivo para la impunidad, y la impunidad es lo peor que le puede ocurrir a una sociedad, de mantener impunes este crimen o cualquiera de los que me falta o de los que yo tengo pendiente, ¿no? Martín. Quería preguntar al fiscal, usted lleva 40 años, 44. 44, probablemente expuesto a los peores casos de violencia de la sociedad, ¿no? Y a veces, y asumo la responsabilidad que me toca, cuando uno consume muchos medios tiene la sensación de que vamos cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor. Usted, que está en la primera línea y ve lo que pasa todos los días en el costado más sórdido de la sociedad, si se quiere, ¿usted percibe eso mismo? ¿Cree que es más o menos lo mismo? ¿Estamos peor? No, diría que la realidad es lo que debemos mirar, y la realidad no es buena, y la realidad, ha venido en aumento la violencia, la violencia injustificada, la violencia en el deporte, la violencia en las calles, la violencia en las familias. No podemos negar eso. Y eso, lo que sí debemos de pensar todos es cómo podemos mejorar. Yo no admito que nos quedemos de brazos cruzados ante un aumento tan pronunciado de la violencia. Hay seres absolutamente deshumanizados, para utilizar un término prudente al menos. Ahora, entonces eso como sociedad no se puede permitir. Ahora, en 2018 hubo un pico récord de homicidios, 414. Este año, hasta ahora, vamos 320. Se va a colocar como el segundo año con más homicidios.
Sin duda. ¿Qué análisis hace usted de qué hay detrás de esto? ¿Hay nuevos fenómenos? Decía Daniel recién el ajuste de cuenta. Se ha instalado el sicariato en Uruguay. Hemos tenido algunos casos. La influencia de este grupo brasileño, por ejemplo, que es de altísima peligrosidad. ¿Qué fenómenos hay detrás de esto? Hay fenómenos culturales, yo lo simplifico. La pérdida del respeto por el semejante. Si una persona no tiene respeto a sí mismo, ¿qué le vamos a exigir o a reclamar que tenga respeto a cualquier persona, a cualquier mortal, a cualquier trabajador? Por eso a mí me revela la impotencia de que muchas veces la sensación sea de que no podamos combatir esa falta de respeto, ese quitar la vida, que lamentablemente son jóvenes que quitan la vida en su gran mayoría a otros jóvenes, y muchas veces a jóvenes, como en este caso del domingo. Un joven que está festejando, que no está haciendo otra cosa más normal y natural en cualquier ser humano, es de sentirse alegre por el triunfo de un equipo, de un partido, de lo que sea, festejar sanamente. Entonces, digo, ante eso uno ve la falta, la pérdida del respeto por el otro ser humano. Usted ha escuchado historias terribles. ¿Todas las personas que cometen un homicidio son recuperables para usted? Algunas sí, muchas. Otras le diría rotundamente no. En línea con lo que decía Viviana y también con lo que mencionaba Martín, y usted hablaba del respeto, ¿se ha enfrentado a homicidas que entienden que ganan respeto en sus comunidades a través del homicidio? Sí, me he enfrentado con seres muy particulares, que incluso ganan respeto pensando que este fiscal puede tener miedo de llamarlos para interrogarlos. Así que sí habrá situaciones de la pérdida de valores, del sentirse, de la cobardía de tener un arma en la mano, y una de mis reglas es, y yo les digo siempre, soy un fiscal que no le pisa la cabeza a nadie, respeto al ser humano, entonces no puedo andar pregonando una cosa y haciendo otra, y muchas veces eso ha servido para que nos entendamos como ser humano, incluso para que reconozcan el error que cometieron. Quitar la vida a un semejante es una cosa que debería ser muy, muy terrible para cualquier persona, ¿no? ¿Ha sentido miedo en algún momento? Me gusta decir, soy inimputable, y como tal, como respeto, como me gusta vivir en sociedad, me gusta el ser humano. Yo no puedo tener miedo si no le estoy faltando respeto a nadie, ¿me entiende? No tengo lo que sí, lo más grave es ser consciente de que uno tiene la responsabilidad frente al ciudadano de intentar hacer lo mejor posible su trabajo. Es intentar hacer lo correcto. Y eso es una responsabilidad que día tras día nos va formando, ¿no? ¿Y usted tiene custodia? Se lo pregunto porque estos días el tema ha estado sobre la mesa a propósito de la rapiña que sufrió la fiscal Mónica Ferrero. Y hoy el fiscal de Corte decía, bueno, que iba a hablar con el Ministerio del Interior para ajustar un poco el tema de las custodias, que sin duda, bueno, había que ponerlo sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo ha seguido el tema Mire, usted? es un tema, no es que vada a hablar, no me gusta mucho hablar del tema, pero desde que fui fiscal del crimen organizado tenía un régimen de custodia que por un decreto
vinculado al crimen organizado, persistió hasta el día de hoy. Yo tengo una custodia en horarios de trabajo. Y le digo, y le diría, cuando hablo de recursos, es absolutamente indispensable, si se quieren que los fiscales sean eficientes en su labor, contar con ese respaldo, que es respaldo de la autoridad, respaldo de la policía, y lo que permite la celeridad en el conocimiento de los casos, la tranquilidad de estar trabajando en un área muchas veces hostil. Claro. Y bueno, y eso hace a un concepto de ciudadanía organizada, con seguridad, con seguridad para los que estamos trabajando. Y me parece que no solo nosotros que tenemos la suerte de tener esa seguridad, sino todos los fiscales deberían contar con esa custodia. Bien, Juan, muchas gracias por su... De hecho, muchas veces se llega a la conmoción, ¿no? A una zona conmocionada, como se dice en la jerga, llega usted al lugar de los hechos y están los dolientes, los familiares, ¿no? Hay una anécdota que lo pinta el fiscal también en su acción, que va mucho más allá del escritorio y de los voluminosos expedientes, y tiene que ver con que un día un papá quería ver, ¿no? a su hija, creo que allá por Rivera fue, y usted trató de evitarlo y fue simplemente a fumarse un cigarro con él. Sí, yo fumé por mucho tiempo y es una anécdota, uno de los casos más importantes que tuve, la muerte de una niña de 6 años, Camila Chagas. Sí, claro. Cuando se ubicó el cuerpo de esa niña ultrajada en la vía pública, inmediatamente 2.000 personas rodeaban el lugar. Nosotros tomamos la decisión conjuntamente con el señor juez. Yo pedí que la policía técnica en esa época viajara de Montevideo a Rivera. Pedí que fuera un médico forense de Montevideo por alguna razón que en este caso no la tengo presente, y bueno, y hubo que esperar 4 o 5 horas que llegaran lo que era indispensable para intentar esclarecer el caso, y en esas 4 o 5 horas obviamente apareció el padre y la madre de esa niña, que querían verla, y hubo que decirle, no, mire, usted no puede acercarse. Fue, creo que la única vez que sentí de que me iban a responder con un piñazo, como se dice vulgarmente, y tuve la paciencia, ahí sí dejé pasar media hora en silencio. Lo invité con un cigarrillo y la persona a la media hora entendió lo que le expliqué, por qué, y fue una experiencia terriblemente humana y difícil. Y recuerdo, y alguna crítica uno tiene que hacer, estoy hablando de 1998, marzo y julio de ese año, que ya se hablaba de decir, necesitamos mayor penalidad para los menores infractores, mayor sanción a las inconductas, a las infracciones, y se hablaban por lo menos 10 años para los casos graves. Uno mira la historia, han pasado 21 o 22 años y sin embargo no se logró, porque hay situaciones terribles, porque ese caso de la niña que menciono fue un hecho cometido por una persona que tenía 17 años, de los peores exámenes psicológicos, peores en el sentido del contenido que yo he visto en mi vida en cuanto a la deshumanización de esa persona.
y sin embargo no ocurrió ningún cambio sustancial en ese ¿Y supo tema. qué pasó con esa persona después? Supe, y son las cosas raras que tiene esta vida. Hace muy poco, creo que un año o dos, repentinamente me vino a la mente el caso, y digo, ¿qué será de la vida de fulano? Recuerdo perfectamente el nombre. Y el personal que trabaja conmigo de custodia inmediatamente ingresaron con la rapidez que se tiene los sistema, medios sí. tecnológicos del día de hoy, y me dice, esa persona hace 10 días se suicidó. Son historias, son cosas... ¿Pero recluido estaba? No, ya estaba suelto, y yo incluso tuve algún mensaje de decir, cuidado, mirá que fulano está en tal lado, había viajado para Montevideo. Nunca lo tomé como algo que fuera algo peligroso, pero digo, son los detalles. Podemos quedar hasta mañana. Sí, podemos quedar Sí, hasta no, mañana. no, Bueno, muy Dani. bien. Yo le quiero gracias pedir además, Juan, disculpas por su privilegio, por lo que hablé en demasía. No, en al el contrario, fue un programa. privilegio. Mire, ¿sabe qué? Es el cierre de un año. ¿Vos qué querés aplaudir, Yo Conrado? quiero aplaudir, Está perfecto. porque como ciudadano, uno escucha a un servidor público que nos cuenta lo que hace 45 años y no me sale Y bueno, otro en aplaudilo, un programa aplaudilo. último Bueno, como este. muy bien. Agradecerle al fiscal Muy bien, Gómez. Muchas gracias. Fue realmente un Muchas privilegio. gracias. Muchísimas gracias. Un saludo especial a todos, una feliz Navidad, un año próspero y para toda la gente que nos está muy bien. mirando. Muchas gracias, Juan, porque además es servidor público, efectivamente, pero además él entiende que los medios y los periodistas cumplimos un rol y tiene que estar al servicio de los medios, ¿no? Y eso lo ha dicho reiteradamente. Jimé, cierro contigo. Después quiero que me cuente cómo es esto, Martín, del Noti OK o Info OK. Info OK. ¿Ahora? Sí, porque estaba No, mirando es hoy una publicación que tiene que un ver con proyecto eso. que estamos lanzando con mi mujer justamente, preocupados por el tema de la desinformación, la información basura que hay por todos lados, pero más bien enfocado en la parte educativa. Ajá. Y contamos con un par de padrinos de lujo como el Plan Ceibal y la Fundación Astur de Enrique Iglesias, para tratar de enfocarnos en los jóvenes y en los adultos mayores, que creemos que son los que más sufren estas. Claro. En la actividad, de hecho, estuvo Enrique Iglesias y Miguel Bergner, Sí, ¿no? sí, sí. Como apadrinando esta idea. Me parece fantástica, ¿eh? Vamos a Notable. ver si podemos hacer un poco de ruido con eso. Impecable, bueno, contá con este espacio también para divulgar todo lo que sucede allí. Nos vamos al cierre con Jimena Sabaris. Sí, Dani, llegando al cierre de este último programa de Todas las Voces del Año, no podemos irnos sin mostrarles los resultados del sondeo de Twitter de esta noche. Queremos conocer el balance de ustedes de este 2019 para el país. ¿Qué fue? ¿Un gran año? ¿Un año más? ¿Un mal año? Gran año, dice un 20% de quienes votaron. Un año más, 37%, y un 43% creen que fue un mal año. Bueno, muy bien. Me estaba pasando a Miki Urán. Hay que agradecer a tanta gente, pero claro, uno siempre tiene la sensación de que se va a olvidar y no voy a cometer ese error tan frecuente. Pero me decía Miki Urán, que es una de nuestras productoras, el número de... Mira vos, perdí el WhatsApp. El número de programas que hemos tenido en este año. Vos que te gustan los numeritos, Connie. Me dice Miki, por ejemplo, son, 32 programas este año, 182 en total. Y se viene además la temporada 2020. Y ha sido para mí un enorme placer contar con ustedes, ¿eh? La verdad, hay que decirlo, es aprender todo el tiempo, con gente tan talentosa, tan capaz. Estoy encantado de la vida con llevar adelante en la conducción este programa y además creo que nuestra audiencia se ha fidelizado, como se dice ahora, ¿no? Porque estamos ahí con un rating interesantísimo, Connie. Sí, sí. Vos lo- Y yo miro siempre todas las semanas y no... Nos consta. Y sos el que nos advierte. Y Che, tengo, miren esto. tengo unas planillitas Excel que voy Sí. a publicar donde muestra que la gente se prende a las 12 de la noche, lo cual es totalmente. fantástico. Bueno, a ustedes, obviamente, nuestro público. Gracias a entonces, nuestro público. Muchísimas gracias. Y nos vamos a ver el próximo año en Todas las Voces, aquí en Canal 4, el canal de los debates. Que pasen todos muy bien.